¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video, y neta, el de hoy es una de esas historias que te sacuden, que te hacen pensar, se los juro, que les va a inflar el corazón de orgullo. Pónganse cómodos, tráiganse un cafecito, porque les voy a contar algo que parece sacado de una película, pero que es más real que el aire que respiramos. Esta es la historia de cómo un huracán del destino trajo a 10 chicas, que el mundo había olvidado, a un lugar donde encontraron algo que nunca imaginaron, el corazón de México. El huracán del destino y los 3 días que cambiaron todo en México. Para entender el milagro, primero tenemos que viajar al otro lado del mundo, a un lugar que muchos de nosotros solo conocemos por las etiquetas en nuestra ropa, Bangladesh. Imagínense un cuarto gigante, lleno del ruido ensordecedor de cientos de máquinas de coser, un ruido que se te mete en los huesos y no te deja ni pensar. El aire es pesado, lleno de polvo y pelusa de tela. Ahí, entre esas máquinas, están ellas. 10 chicas, casi niñas. La más pequeña, Farah, tiene apenas 15 años, pero sus ojos ya no tienen el brillo de la adolescencia. Tienen la mirada cansada de una adulta que lleva el peso de 8 personas sobre sus hombros. Trabaja ahí desde los 12. A su lado está Rashida, de 17. Sus manos son mágicas, capaces de crear las costuras más perfectas que te puedas imaginar, pero, qué ironía, esas mismas manos jamás aprendieron a sostener un lápiz para escribir su propio nombre. Y luego está Nasrin, la líder del grupo con sus 18 años. Es la que no se calla, la que siempre está luchando, aunque sea en susurros, por un trato un poco más justo, por un minuto más de descanso. Su realidad es un infierno que la mayoría de nosotros no podría ni concebir. ¿Saben cuánto ganan? El equivalente a unos 650 pesos mexicanos al mes. No manches. Lo que a veces nos gastamos en una salida al cine. Con eso, ellas tienen que sobrevivir. Su jornada empieza a las 6 de la mañana y termina a las 8 de la noche. 14 horas de trabajo sin parar, con solo 30 miserables minutos para comer algo de pie, a toda prisa. Ir al baño es un lujo que se controla con cronómetro. Si te enfermas y faltas un día, te descuentan el sueldo que tanto te cuesta ganar. No son trabajadoras, son esclavas de la moda rápida que consumimos sin pensar. Pero un día, algo increíble sucedió. Gracias a una organización internacional de derechos laborales, Nasrin, Rashida, Farah y otras 7 chicas fueron elegidas para representar a las trabajadoras de su país en una conferencia en Seúl, Corea del Sur. Era la oportunidad de sus vidas. Por primera vez, alguien iba a escuchar su voz. Por primera vez, iban a salir de ese infierno. Por primera vez, iban a subir a un avión. El día que partieron del aeropuerto de Daca, sus caritas eran un poema de miedo y emoción. Farah, la más pequeña, me tomó de la mano, yo iba como su intérprete, y me preguntó con un hilo de voz, temblando, el avión no se va a caer, ¿verdad? Si yo me muero, mi familia no tendrá que comer. Esa pregunta, tan simple y tan profunda, se me clavó en el alma. Le prometí que todo estaría bien. El avión despegó, y durante las primeras 4 horas, todo fue como un sueño. Veían las nubes desde arriba, un espectáculo que nunca habían imaginado. Se dirigían hacia el noreste, cruzando el Golfo de Bengala, sobrevolando Myanmar, en camino a una nueva vida, aunque solo fuera por unos días. Pero entonces, justo cuando nos preparábamos para el aterrizaje en Corea, la voz del capitán resonó en la cabina, seria, urgente. Atención, pasajeros. Se nos informa que un huracán de categoría 5, el más fuerte jamás registrado en la región, está golpeando la península de Corea. Todos los aeropuertos han sido cerrados. Por su seguridad, nos desviaremos para realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más cercano y seguro, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El pánico se desató. Huracán. Emergencia. Aterrizaje forzoso. Para estas chicas, que apenas estaban procesando la idea de volar, estas palabras eran una sentencia de muerte. Nasrin, la valiente, la líder, se quebró. Se aferró a su asiento, con lágrimas corriendo por sus mejillas.
Vamos a estrellarnos, sollozaba. El avión se sacudía violentamente. A través de la ventanilla, el cielo ya no era azul y esponjoso, era una masa gris y furiosa. Yo misma estaba asustada, pero mi trabajo era mantenerlas a salvo, o al menos, hacerlas sentir así. Tranquilas, chicas, les dije, tratando de que mi voz sonara firme. México es un país que sabe de huracanes y temblores. Estaremos seguras ahí. Solo esperaremos a que pase la tormenta. Pero en sus ojos solo veía una pregunta: ¿qué clase de lugar es México? ¿Es un lugar peligroso? El piloto, un verdadero héroe anónimo, maniobró la nave con una destreza increíble. Después de lo que pareció una eternidad, a las 10 de la noche, las llantas del avión tocaron tierra firme en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. El aterrizaje fue brusco, pero estábamos a salvo. Lo que ninguna de nosotras sabía era que no solo habíamos aterrizado en otro país. Habíamos aterrizado en otra dimensión de la humanidad. Al bajar del avión, el primer golpe fue el tamaño del lugar. El aeropuerto era un monstruo de pasillos interminables y luces brillantes. Las chicas se apretujaron, asustadas. Vieron a los agentes de migración, a la Guardia Nacional con sus uniformes imponentes, y se paralizaron. En su país, un uniforme significaba problemas, extorsión, abuso. Esperaban gritos, empujones, que las trataran como criminales. Se hicieron bolita, protegiéndose unas a otras, esperando lo peor. Pero lo peor nunca llegó. En su lugar, se acercó una oficial de migración. Una mujer, con una mirada amable. Vio el terror en sus ojos, vio cómo temblaban. Y en lugar de un grito, les dio una sonrisa. Se acercó a ellas y, en un español que no entendían pero cuyo tono era universal, les dijo: tranquilas, mis niñas. Bienvenidas a México. Aquí están a salvo. Y luego, hizo algo que las desarmó por completo. Abrazó a Farah, la más pequeña, que estaba a punto de llorar. Le dio un apapacho, de esos que te reinician el alma. El shock fue total. ¿Un oficial de la ley abrazándolas? Mientras procesaban esto, un voluntario del aeropuerto que hablaba bengalí se acercó. Les explicó la situación, que por ser un desastre natural, el gobierno mexicano se haría cargo de ellas. Racida, la desconfiada, preguntó con timidez: ¿y cuánto tenemos que pagar por esto? El voluntario sonrió. Nada, absolutamente nada. Así somos en México. Cuando alguien necesita ayuda, nos echamos la mano. Hoy por ustedes, mañana por nosotros. Las chicas se miraron entre sí, incrédulas. En su mundo, nada, absolutamente nada, era gratis. Mientras esperábamos nuestro equipaje, ocurrió el segundo pequeño milagro. La vieja maleta de tela de Racida, la que guardaba sus pocas y preciadas pertenencias, se rompió. Todo se desparramó por el suelo. En la fábrica, un error así le hubiera costado una reprimenda brutal, quizás hasta un descuento en su salario. Pero aquí, un trabajador del aeropuerto corrió a ayudarla. Se arrodilló, recogió cada una de sus cosas con un cuidado increíble y, no conforme con eso, le consiguió una bolsa nueva y resistente. Nasrin lo vio todo con los ojos llenos de lágrimas. Allá nos hubieran gritado, me susurró. No las llevaron a un hotel de lujo. Una camioneta de un refugio para mujeres, administrado por unas monjitas, vino a recogernos. Al salir del aeropuerto, la Ciudad de México de noche, bajo la lluvia torrencial del huracán, las dejó sin palabras. Los edificios iluminados, las calles anchas, pero lo que más les sorprendió fue ver a mujeres caminando solas por la calle, con sus paraguas, sin miedo. Farah no lo podía creer. ¿Una mujer sola en la calle, de noche y lloviendo? No es peligroso. En su país, la noche era territorio prohibido para ellas, un sinónimo de terror. El conductor de la camioneta, un señor bigotón y amable, les explicó en un español sencillo que yo les traducía: aquí las mujeres son sagradas, hija. Andan seguras. Llegamos al refugio. No era un lugar lujoso, pero era un hogar. Olía a flores,
a cera de veladora y a algo delicioso que se cocinaba en la cocina. Nos recibió la madre Isabel, una mujer mayor con arrugas que eran mapas de pura bondad. Vio sus caras de cansancio, de miedo, y lo primero que hizo fue llevarlas a la cocina. Y ahí, mi gente, ocurrió la verdadera magia. En la cocina, un grupo de mujeres mexicanas, voluntarias del refugio, estaban preparando la cena. El aroma era increíble. Unas ollas gigantes de barro burbujeaban sobre el fuego. No les sirvieron un plato y ya. No. Las invitaron a pasar. La madre Isabel les dijo: ándenle, mis niñas, quítense los zapatos mojados. Un buen caldo de pollo les va a quitar el susto y el frío del cuerpo. Les sirvieron unos tazones humeantes de caldo de pollo, con su arroz, su aguacate, su cilantro y su cebollita. Un caldo que no solo alimentaba el cuerpo, sino que curaba el alma. Las chicas comieron en silencio al principio, con una voracidad que revelaba años de hambre. Luego, empezaron a llorar. Lágrimas silenciosas, calientes, que se mezclaban con el vapor del caldo. Lloraban de alivio, de gratitud, de no poder creer que alguien las estuviera cuidando así, sin pedir nada a cambio. Después del caldo, las mujeres mexicanas sacaron masa de maíz y un comal. Y sin necesidad de palabras, les enseñaron a hacer tortillas. Las manos de Racida, acostumbradas a la precisión inhumana de la máquina de coser, ahora palmeaban la masa con una torpeza tierna. Pronto, la cocina se llenó de risas. El sonido de las palmas contra la masa, el olor a maíz cocido, el calor del comal, la barrera del idioma se hizo polvo. Estaban compartiendo algo ancestral, algo profundamente humano, el acto de preparar comida juntas. Comieron tacos de frijoles con queso fresco y salsa. Comieron hasta que sus estómagos estuvieron llenos y sus corazones, a punto de estallar de felicidad. Esa noche, durmieron en camas limpias, cada una con su propia cobija calientita. Racida, antes de dormirse, miró el pequeño altar con la Virgen de Guadalupe que había en el cuarto y me preguntó: ¿de verdad podemos dormir en un lugar tan bonito? ¿No es un sueño? A la mañana siguiente, la noticia fue que el huracán seguía haciendo estragos en Corea. Tendríamos que quedarnos en México al menos un día más. Pero esta vez, la noticia fue recibida con sonrisas. Sin embargo, la noche y el estrés le pasaron factura a la pequeña Farah. Amaneció ardiendo en fiebre. El pánico regresó. En Bangladesh, enfermarse era una catástrofe. Significaba perder el día de trabajo, gastar en medicinas un dinero que no tenían y ser tratadas con frialdad en hospitales saturados. Llamamos a un número de emergencia. Pensamos que tendríamos que llevarla a un hospital, esperar horas. Pero a la media hora, un doctor llegó al refugio. El Dr. Morales. Un hombre de unos 50 años, con cara de papá preocupado. Entró, revisó a Farah con una delicadeza infinita, le hablaba en español como si fuera su propia hija. A ver, campeona, ¿qué te pasa? Este cuerpo necesita descanso. Diagnosticó que era agotamiento y fiebre por el estrés. Le puso suero, le dio medicina y se quedó un rato charlando con nosotras. Cuando preguntamos por el costo de la consulta a domicilio, nos miró extrañado. ¿Costo? Por favor. Es mi vocación. Ver a una niña enferma y no ayudarla, a eso sí me costaría el alma. Que se mejore, es todo el pago que necesito. Nasrin no podía creerlo. Enfermarse y no tener que preocuparse por el dinero, murmuró. Ese día, la madre Isabel decidió que las chicas necesitaban ver el verdadero México. Nos llevó a un lugar que cambiaría su perspectiva para siempre, un taller de costura artesanal en el corazón de Coyoacán. Pero este taller no se parecía en nada a su fábrica. Para empezar, estaba lleno de color. Telas con bordados vibrantes colgaban por todas partes. Y en lugar del ruido de las máquinas, sonaba una cumbia que hacía que hasta los pies más cansados quisieran bailar. Las dueñas y trabajadoras eran todas mujeres. Mujeres que reían, que cantaban mientras trabajaban, que se contaban chismes. Eran sus propias jefas. La líder de la cooperativa, una mujer fuerte y sonriente llamada Elena,
les mostró su trabajo. Hacían huipiles, rebozos, piezas de arte que se vendían a un precio justo. Nasrin, siempre la líder sindical, le preguntó a Elena por sus condiciones de trabajo. Elena se rió. Aquí no tenemos condiciones, hija, tenemos acuerdos. Trabajamos las horas que necesitamos, nos pagamos sueldos justos, compartimos las ganancias y hasta tenemos una pequeña guardería aquí atrás para nuestros hijos. Las chicas de Bangladesh tocaron las telas bordadas. Sus dedos, expertos en la costura, reconocieron la calidad, el arte. Y entonces, la revelación las golpeó como un rayo. La costura, la habilidad que para ellas era una herramienta de esclavitud, aquí era una forma de libertad, de arte, de orgullo. Vieron a las mujeres luchonas mexicanas en acción, dueñas de su destino, creando belleza con sus propias manos y siendo felices al hacerlo. Vieron que otro mundo era posible. Por la tarde, caminamos por un mercado. Los hombres se hacían a un lado para dejarlas pasar. Los vendedores les sonreían, les ofrecían una prueba de fruta. Pásenle, gueritas, sin compromiso. Un gesto tan pequeño, pero tan significativo. Era la primera vez que se sentían respetadas en un espacio público, no invisibles ni vulnerables. Esa noche, en el refugio, la conversación fue diferente. Ya no hablaban con miedo, sino con una luz nueva en los ojos. Nosotras también tenemos derecho a ser tratadas como personas, ¿verdad?, dijo Nasrin, y no era una pregunta, era una afirmación. Farah, con la voz firme por primera vez, declaró, cuando volvamos a casa, tenemos que contarles a todas lo que vimos aquí. Tenemos que luchar. Al tercer día, llegó la noticia, el huracán había pasado. El aeropuerto de Seúl estaba operando de nuevo. Podíamos irnos. Pero, qué extraño, en sus rostros no había alegría, sino una profunda nostalgia. El viaje al aeropuerto fue silencioso. Rashida miraba por la ventana la ciudad que, 3 días antes, le parecía tan aterradora. Quisiera quedarme más tiempo, me dijo. Quisiera aprender a leer y a escribir aquí. En el mostrador de la aerolínea, mientras hacíamos el check-in, Nasrin se volvió hacia mí, me tomó las manos y me dijo unas palabras que nunca olvidaré. Laura, nosotras hemos cambiado. Ya no somos las mismas chicas que bajaron de ese avión. México nos abrió los ojos. México nos enseñó que valemos. El avión despegó. Mientras la Ciudad de México se hacía pequeña debajo de nosotras, las 10 chicas lloraban en silencio. Pero ya no eran lágrimas de miedo. Eran lágrimas de despedida, de gratitud y de una nueva y feroz determinación. En la conferencia de Seúl, su presentación fue una bomba. Nasrin subió al podio y no solo habló de los salarios de miseria y las jornadas inhumanas. Habló de su experiencia en México. No somos máquinas, dijo con una voz que hizo vibrar a todo el auditorio. Somos seres humanos, con sueños, con dignidad. Y en un país llamado México, por 3 días, nos trataron como tales. Nos dieron comida caliente, un techo seguro y, lo más importante, nos dieron su corazón. Y eso lo cambia todo. Cuando regresaron a Bangladesh, eran un huracán de cambio. Empezaron a organizarse, a exigir mejores condiciones, a pedir algo que parecía imposible, el derecho a la educación. Farah se inscribió en una escuela nocturna. Quiero aprender a leer para poder contarle a todo el mundo lo que aprendí en México, decía. Rashida, con ayuda de una ONG, abrió su propio pequeño taller de costura, basado en el modelo de la cooperativa mexicana. Quiero crear un lugar donde las mujeres puedan trabajar felices, como las que vi en Coyoacán, era su lema. Y Nasrin se convirtió en una asesora del gobierno, una voz poderosa que luchaba por reformar las leyes laborales. Y así, mi gente, la historia de 10 chicas que el destino trajo a nuestra tierra, se convirtió en una leyenda. En las fábricas de Bangladesh, se empezó a hablar del estándar mexicano. No se referían a la limpieza o a la tecnología. Se referían a un estándar de humanidad, de decencia, de respeto por la vida. En mis 15 años como intérprete, he visto muchas cosas.
pero nunca había sentido de forma tan poderosa como la bondad puede cruzar fronteras y cambiar el mundo. Estas chicas me enseñaron que la dignidad humana no se pierde ni en la peor de las pobrezas. Y México, nuestro México, con todos sus problemas, con todo lo que a veces nos quejamos, demostró ese día su verdadera grandeza. Esa grandeza que no está en los edificios altos ni en la economía, sino en la capacidad de darle un apapacho a quien tiene miedo, de compartir un plato de comida caliente con el hambriento, de ver a otro ser humano y decirle, sin palabras, no estás solo. Aquí estoy para ti. La historia de Farah, Rashida y Nasrin es la prueba de que un pequeño acto de bondad puede iniciar una revolución. Y ese poder, mi gente, lo tenemos todos nosotros. ¿Qué les pareció esta historia? Neta que a mí todavía se me pone la piel chinita al contarla. Déjenme en los comentarios qué piensan. No olviden darle like si les gustó, suscribirse y compartir, para que más gente conozca el increíble corazón que tiene nuestro México. Échenle muchas ganas, nunca dejen de ser chidos y nos vemos en el próximo